Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Siempre parto el programa diciéndoles esto porque ustedes pueden ver el programa en Google, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en sobre todo Vive, que nos acoge todos los días a las 00, una hora de programación en Vive de BTR, el canal ahí donde está Julio César, ¿no es cierto?, que hace las mejores entrevistas del mundo y del universo, pero nosotros tenemos a los mejores invitados. Es por eso que hoy día no solamente es un invitado, sino que ya forma parte de la casa, es panelista. Partiré con la visita, entonces. Tenemos aquí al Alain Carrier, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBO, Universidad Bernardo Higgins, y nuestro panelista estable, don Sebastián Benavente, psicólogo organizacional y coach y parte de la vida y parte de este programa maravilloso que justamente lo hacemos para ustedes los que tienen ganas de pensar, los que tienen ganas de divertirse, pero con algo más de profundidad, ¿por qué no decirlo? Si usted está buscando que nosotros le contemos cuál es el último eliminado de MasterChef, se puede cambiar a otro canal, con mucho cariño y respeto, ¿cierto? Bueno, partamos, Sebastián, que tú ya como panelista, dueño de la casa, podríamos partir hablando un poquito de esta poca trascendencia que han tenido estos tres políticos que entraron, ¿no es cierto? Nuestro amigo Carlos Maldonado, que difícil es hablar mal de una persona que lo estuvimos acá y que es amigo de la casa, sino que más bien mal hablar de que no ha tenido el protagonismo. Yo creo que todo se ha hecho no muy bien, para no decir mal, ¿no? No muy bien en el ala de Yasna, Paula y Carlito Maldonado. Bueno, primero que nada saludar. Hola Vasco, hola Alan. Gracias. Gusto estar acá. He tenido la posibilidad de conversar con gente muy interesante, así que estoy feliz de la oportunidad. Con respecto al debate de las tres personas que tú señalas, bueno, a mí me pareció un debate un poco pobre, poco atractivo. No creo que haya habido algún tipo de ganador en eso. Yo creo que todos más o menos perdieron. Y creo que Yasna Proboste, creo que había mucha ilusión de lo que ella iba a develar o podía jugar. Y yo particularmente la noté un poco nerviosa y bastante incómoda con las preguntas. No creo que ella aquilate mucho de esa intervención. Perfecto. Eso personalmente. Oiga, profesor, antes de meterlo en la política contingente chilena, ¿no es cierto?, como decano de Ciencias Sociales de la Universidad Bernardo Higgins, cuéntenos un poco, usted después siguió estudiando, ¿cuál es su mundo académico? ¿A dónde se arraigó académicamente? ¿Estudió en Bruselas, en Bélgica? Así es, bueno, buenas tardes, Vasco, buenas tardes, Sebastián. Sí, efectivamente, vengo de Bélgica, de Bruselas, estudié en la Universidad Libre de Bruselas, donde hice un doctorado en ciencias políticas. Y luego los caminos de la vida, los caminos profesionales, me llevaron a América Latina, América Central, América del Sur, trabajando por la cooperación internacional, y finalmente llegué a la Universidad Bernardo Higgins, donde estoy ahora desde hace ya 15 años. Mira, harto tiempo. Años, ¿no? Sí, harto tiempo. Bueno, y se encontró, después de la vida, me imagino que algo de amor debes haber encontrado en alguna mujer chilena. Claro, obviamente. ¿Tienes hijos acá en Chile? Tengo hijos aquí, efectivamente. Tengo 3 hijos aquí. Sí. Qué bueno. Oye, ¿y cómo podemos entender? Bueno, ¿estás de acuerdo con Sebastián con respecto a estos tres personajes que entran a la política sí, un poquito más deslavados, pareciera? Claro, concuerdo con Sebastián, en el sentido que creo que llegaron tarde. Estos 3 candidatos llegaron más tarde que vinieron. Claro, llegaron bastante tarde en cuanto al proceso político en sí.
al interés de la gente. Y finalmente la gente ya agotó un poco sus intereses, tal vez también su percepción política sobre qué le interesa, qué no le interesa, y estamos a un par de días de la inscripción de los candidatos, un par de días de esta elección. Parlamentaria, sí, senadores. Y de lo que no podemos llamar primarias, pero este proceso de elección entre estos tres candidatos. Y yo creo que ya refleja un interés bastante menor. También probablemente porque son los tres candidatos de la antigua política, son rostros de la antigua concertación, claro, entonces no traen nada de nuevo, de atractivo en relación con otro candidato como Boric, Sichel, Jadwe también finalmente, que son figuras que generan más interés. Más glamour, ¿eh? Hay algo que estos tres candidatos como que no han sabido ponerlo en pantalla, no han sabido ponerlo en la agenda, ¿no es cierto? Esa historia oculta. Al final, Sebastián va a terminar yéndose al mal menor. Yo recuerdo haberte preguntado y me decía, pucha, no, la verdad es que no fui a votar porque era difícil ver algo en los candidatos anteriores. Parece que vamos a terminar encontrándolos hasta buenos a los... Mira, yo personalmente ya asumí que no hay ninguno muy bueno, sino que ya me estoy focalizando en su aspecto más negativo para ponderar cuál de todos esos aspectos negativos me parecería más adecuado para el camino de Chile, en el entendido de todo lo que está pasando. Entonces, como ya abandoné esto de quién es el bueno, ahora me estoy diciendo, mira, Sichel tiene cosas buenas, pero viene con esto. Boric tiene cosas buenas, pero viene con esto. Jasna Proboste y así cada uno. Entonces ya me focalicé ya qué es menos malo o quizá más adecuado. ¿Y es por orden de lo que me dijiste? ¿Es por orden de cómo los nombraste? No. No, se me fueron apareciendo espontáneamente. Pero hay que pensar que una elección presidencial no es una elección como las demás. Funciona mucho más un proceso de identificación con el candidato. Esta persona logro emocionalmente asociarme a él, no físicamente obviamente, pero desde lo que representa, me siento representado o no, o no funciona así. Una elección parlamentaria funciona de otra forma, es más racional, vamos a decir. La elección presidencial es mucho más emocional. ¿Sí? Mira, qué interesante. Bueno, ciertamente como los factores de personalidad de cada individuo justamente vuelven más atractivo en la medida que es más coincidente con lo que yo creo de mí mismo y con los valores que yo represento o lo que yo desearía que pase. Ahora, como dice Alan, esto no aguanta mayor reflexión racional, porque a poco andar uno descubre que básicamente son preferencias. Entonces la gente empieza a moverse por preferencias, no porque tenga una reflexión profunda o una comprensión acabada, sino que dice más o menos me tinca, mira, yo creo que por ahí va la cosa, es más o menos lo que yo diría, creo que por acá. Entonces no hay mucho peso en esa decisión. Ahora, ojalá que eso vaya cambiando y todo este proceso constituyente y todo este proceso de Chile también aquilate una reflexión social que nos haga ser mejores ciudadanos con mejores distinciones para tomar mejores decisiones, porque vienen cosas importantes en Chile y en el mundo. Este 2018, Alan, ya llevabas buenos años acá viviendo y 2019, perdón, 18 de octubre, hay un estallido, algo que yo nunca imaginé. Me lo decía acá un candidato que nosotros invitamos mucho y que es de una extrema izquierda, que habla él representa a UPA, ¿no? Unión Patriótica Algo, que es, ¿cómo se llama el profe? Artés. Eduardo Artés. El único que Jadwe no puede decirle que es de derecha. Claro. El único que le dice de derecha a Jadwe. Claro, él dice que Jadwe es un hombre de derecha. Pero este Chile cambió, ¿ya? Este Chile le agregamos pandemia. Este Chile, ¿cómo lo ves tú que llegaste hace 20 años y de repente se nos movió el naipe, claro. Alan? Yo creo que para entender lo que pasó en 2019, bueno, primero contextualizar.
lo que pasó en Chile no pasó solamente en Chile. Recordemos, si vamos algunos años para atrás, que tuvimos los indignados en España, tuvimos una crisis muy fuerte en el Líbano. ¿Por qué? Por un tema de aumento del costo de Internet. Tuvimos los chalecos amarillos en Francia, en Bélgica. ¿Por qué? Por un aumento del costo de la gasolina, que hacía casi imposible para la gente seguir viviendo con su presupuesto normal. Después de eso tenemos Colombia, que tiene que ver con una crisis, una reformulación de la imposición. Entonces podemos ver que lo que ocurrió en 2019 en Chile también ocurrió en varios otros países, y eso tiene que llamarnos la atención, porque eso nos indica entonces que probablemente la fuente es la misma. Y esta fuente misma, si uno la busca, lo más probable es que viene con una crisis de un sistema político económico que finalmente no aguanta más frente a la modificación social, la modificación del perfil del ciudadano también, que es mucho más exigente y que empieza a cuestionar finalmente la gestión política diaria, y especialmente cuando ocurren eventos que uno podría decir que son eventos muy chicos, un aumento de 30 pesos del precio del metro. Pero puede ser suficiente para que finalmente uno tome eso como símbolo de un sistema abusivo, finalmente, desde la percepción ciudadana, y decide que no aceptarlo más. Por algo, eso ocurrió en 10 años, bueno, también la primavera árabe hace unos 10 años atrás, y siempre es la misma lógica que se instala. Entonces podemos ver que hay un tema de contexto. El contexto empujó hacia no aceptar más esta injusticia asociada al sistema. Eso lo que nos permite pensar también que por la forma que está tomando actualmente el proceso político, que estamos en un proceso de cambio político, como hemos conocido hace unos siglos atrás, pero que sí estamos en un proceso de un cambio que va a ser, entre comillas, radical, pero sin serlo tampoco, porque tenemos una mirada errónea sobre las revoluciones. Es decir, en caso de que consideramos eso como una revolución, que uno pensamos que en el caso de Francia, el 14 de julio, la toma de la Bastilla, es el día de la revolución. No, la revolución francesa empieza 20 años antes. Y finalmente, este acto simbólico es el que marca, históricamente hablando, el cambio del sistema político. Lo más probable es que nosotros vamos a ver aquí en Chile que este proceso empezó hace más de 10 años atrás o 15 años atrás, y la gente empieza a no aceptar más los abusos, empieza a cuestionar cada vez más la forma de gestionar la política, y eso explota finalmente con la quema de 140 estaciones de metro, que va a quedar en nuestro inconsciente colectivo como el día del cambio de sistema. Sebastián, tu mirada de este Chile, no nos habíamos ido tan atrás, pero es importante, ¿ah? Sí, o si te acuerdas que siempre te digo que tenemos que ver la vida como una película y no como una foto. Sí. Porque justamente lo que dice Alan no es la foto del 18 de octubre, es la película que venía proyectándose desde siempre. Y todo tiene una causa, una génesis, un momentum. Y ciertamente lo que está pasando en Chile también, como dice Alan, está pasando en distintas partes del mundo, también bastante catalizado por la internet, porque eso es un fenómeno que ya no podemos obviar de ningún proceso ya cultural finalmente, porque no solamente es un cambio político, sino que es las nuevas coherencias de todo lo que el ser humano que ha cambiado ahora empieza a decir esto que antes era ya no, esto que era así, esto ya no, y ahora es esto. Sí. Entonces empieza una nueva relectura de la realidad donde antes había coherencia, ya no la hay. Y eso se va cuajando por un proceso social de tiempo, cultural. ¿Y tiene que ver con un cambio en un sistema político? ¿Va a cambiar, como dice el profesor aquí, doctor en ciencias políticas, ¿no es cierto? Dice que va a haber como un remesón, que yo lo veo mucho más asociado a Boric, ¿no? Menos continuismo. Yo no quiero que ustedes, por supuesto, ahí tienen toda la libertad de guardarse sus opiniones con respecto a quién van a votar. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo veo en Boric ese cambio un poquito más profundo, más... Digamos que Boric es el que mayormente comunica su intención de hacer algo un poquitito más radical que los otros.
Sin embargo, también hay resistencias y restricciones que también llamarían a calibrar esas palabras, porque también hay una institucionalidad y si bien han habido cambios, tampoco se ha decantado, y yo creo que la sociedad está como un poco en el desencanto y la reflexión. Todavía no decanta algo, por tanto también el próximo presidente gobierna con la actual constitución, con la institucionalidad que hereda, que no ha cambiado, y con algunas otras reflexiones, pero todavía yo no veo que sea Boric el que va a... nadie lo va a hacer probablemente en este periodo próximo. ¿Profesor? Yo creo que Boric es un buen ejemplo para ilustrar lo que está pasando en la sociedad. 35 años. Claro, estamos frente a dos procesos particulares. Por una parte, yo hablo de cambio del sistema político, pero no es un cambio, como lo decía, tan radical como que vamos a salir de la democracia y pasar a otra cosa. No, vamos probablemente a actualizar nuestro proceso democrático, que actualmente es esencialmente representativo. O sea que hasta ahora el ciudadano, su acción política era ir a votar una vez cada 4 o 5 años, y nada más que eso. Y cambió el perfil del ciudadano. Si lo piensan así, hace unos 50 años atrás, para un ciudadano común como nosotros, era muy complejo ir a cuestionar el actuar político porque no teníamos el capital cultural para hacerlo. No teníamos mucho estudio que no era de tan buena calidad, poco estudio de educación superior. Entonces, había que recibir el relato del político como si fuera la ley, ¿no? Una palabra de Dios. En las mesas o en las tertulias de las casas se peleara tanto. Hoy día, por lo menos, yo siento que se está conversando más que peleando. Así es. A propósito Exactamente. de la cultura, puede ser, ¿no? Entonces vemos que a partir de los 90, 80 en otros países, etcétera, se aumenta la calidad de la educación y se masifica y democratiza la educación superior. Por lo tanto, los jóvenes de hoy son gente que han sido formados, que han aprendido a hablar, a escuchar y a pensar. Y hoy día no es factible para un político de decir, vamos a decir cualquier cosa, porque la ciudadanía no la acepta más. Y lo cuestiona. Lo cuestiona porque tiene el capital cultural para hacer el análisis, pero además porque tiene Internet. En Internet encuentra toda la fuente de información que quiere tener para poder procesarla y por ende tiene las redes sociales, que lo transforma de este elector pasivo de antes en un actor político activo, informado, opinante y que quiere hacer saber al resto del mundo o al resto del país lo que piensa. Entonces el perfil del ciudadano ha cambiado totalmente y muchos políticos no se han dado cuenta de eso, especialmente pudimos verlo con las últimas elecciones, cuando los partidos volvieron a presentar los mismos candidatos de siempre y ganaron todos los independientes. Eso fue un error de lectura por parte del partido político. Ahí entender el auge, ¿no es cierto?, de los independientes. Que pasan varias cosas al mismo tiempo. Hay que complejizar un poco la realidad porque si no queda muy simplista y no sirve para nadie mucho. Pero se da un encuentro primeramente entre una insatisfacción creciente en el encuentro de una información disponible que ya empieza a ser como benzina en el fuego, porque antes uno tenía entre comillas, la sensación o la percepción, pero ahora uno googlea y encuentra el prontuario criminal de muchos personajes. Entonces, eso ya vuelve un poco al ciudadano intolerable, o sea, intolerante, porque dice, esto ya no puede seguir pasando, punto, es que esto no... Y ahí aparecen ciertos grados de radicalización, pero yo creo que hay una radicalización lógica y sana, que si uno se da cuenta que están abusando de uno, claramente yo me radicalizo en que no te voy a aguantar ni una más, ni un centímetro a propósito de que tú me estés perjudicando. Y también da espacio a los otros tipos de radicalización que son ya fanáticas, en donde ya no hay una atención al fenómeno, al hecho en sí, sino que básicamente a mí no me gusta y no me vas a mover de mi posición y no vengo a conversar contigo, vengo a destruir tu posición. Como el fanático del fútbol que no ve el partido, como hemos dicho, ¿no? Que está mirando la gradería y me da lo mismo el resultado, sino que yo soy un fanático. Claro, pero esos son los menos probablemente, porque la ciudadanía hoy día realmente tiene una voluntad de participación, por eso que hacia eso apuntaba con este cambio político, que no nos vamos a quedar en la democracia representativa, vamos a asociar una vertiente participativa a la democracia. Y eso ya se puede ver. Ahí afloran los independientes, ¿no? ¿Perdón? Ahí aflora el mundo independiente. Exactamente, como consecuencia finalmente de
de la mala política que se realizó por los últimos 20 años, en el sentido de grupos que terminan copando el espacio de poder político, asociándolo a un interés económico particular y dejando el resto de la ciudadanía fuera. Y eso es lo que hoy día, mediante el voto para los independientes, la ciudadanía ha indicado que no quería más. Y ojalá que los partidos se den cuenta de eso, porque si mantienen la misma lógica, les va a ir cada vez más mal. Y no solamente darse cuenta de la nueva forma, sino que también hacerse cargo de los hechos y de sus propias historias, porque claro, nosotros podemos maquillar de una forma a un personaje y después maquillarlo de otra forma, pero hoy en día la ciudadanía o gran parte de ella dice sigue siendo el mismo personaje. Así es. Se cambió de ropa, se cortó el pelo, se puso un tatuaje, lo que tú quieras, pero uno mira y sigue siendo la misma persona. Sí. Entonces hay que hacerse cargo de una buena lectura del presente inmediato, pero también decir, bueno, también tengo que hacerme cargo honestamente de las cosas que yo he hecho y por qué las he hecho, y si quiero seguir haciéndolas o no, y ahí puede dar algo que pudiera ser pedir perdón y ser perdonado. Pero también puedes pedir perdón y no ser perdonado. Entonces también hay un riesgo de que si develo también mi pasado, o me la pidan o me perdonan. Y ahí es difícil ese... Me gustaría dejar constancia que hemos tratado de conversar con las dos candidatas, según lo que me dice Fonseca, y no hemos tenido buenos resultados para que vengan a conversar con nosotros. Aprovecho de pasarle el dato, querida Yasna Proboste, querida Paula Narváez, los vamos a llamar hoy día para que a ver si pueden venir a conversar. Acá es un programa, como ustedes ven, de conversa, nadie se pega con nadie, por lo menos yo no le pego a nadie, no es mi intención, como muchos programas o como mucho debate malo que quiere ser el protagonista, el que tiene que simplemente bandejear. O sea, yo tengo que ser un bandejero entre ustedes y sacar lo mejor de ustedes dos. Si ustedes fueran un candidato, yo lo que menos tengo que hacer es hablar y dejar que ustedes se expresen, porque ustedes son los candidatos o los expertos que vienen a enseñarnos y a tratar de hacer una televisión un poquito más de calidad. Así que a la señora Yasna Proboste le invito, y a la señora Paula Narváez, que ojalá pudieran venir y muy buena onda, las vamos a entrevistar, y aprovechen porque no les queda mucho tiempo. Entiendo que hasta cuándo les queda para el próximo fin de semana. O sea, el viernes creo que son las elecciones. Sí. Sí. ¿Qué irá a pasar? ¿Cuánta gente irá a votar, profesor? Si uno ve lo que pasó en los últimos meses, hubo baja participación, por lo tanto deberíamos tener baja participación también el próximo fin de semana. ¿50.000? Y es difícil de dar cifra. ¿Le gusta pero es que es difícil porque no tenemos como antecedente para poder hacer eso. Tenemos que tener una encuesta que pueda validar. 30.000 digo yo. Veremos, pero de todas formas debería haber menos que cuando hubo la 2 primaria. millones, 3 millones de personas, sí. ¿Tú, Sebastián? Va a haber menos gente, o sea, en la medida, yo creo que lo que dice Alan es muy cierto desde mi perspectiva, de que estos tres candidatos de alguna forma son el pasado político, entre comillas, y en la medida que ellos no han podido renovarse, o sea, la estrategia de Yasna Proboste debiera ser el Fénix, o sea, quemar todas sus impurezas y todas sus historias y renacer como algo limpio, entre comillas, pero hasta el momento en el debate yo la noté tensa, incómoda, como complicada, como que no podía decir, estaba como no puedo decir esto, entonces tengo que decirlo de al lado, como que suene más o menos que respondo, y eso no es atractivo para nadie, o sea, ¿a quién convoca esa actitud? Alan Carrier, decano de la Facultad de la Universidad Bernardo Higgins, más doctorado en Ciencias Políticas. Te quería hacer una pregunta. Frente a las elecciones no primarias, frente a las presidenciales de la vez pasada versus estas presidenciales, ¿qué siente en términos de números también, de participación? Sí. Yo creo que hubo un despertar en la primaria convencional, ¿no? En la primaria hubo un despertar de 3 millones de personas, entiendo, ¿no? Acuérdenme, 2.800.000 personas. Claro, sí. Fueron muchas personas. Claro. Entonces, me da la sensación de que en esta primera vuelta
debiese salir el chileno a votar. ¿Qué crees tú? Yo creo que efectivamente para la próxima elección presidencial deberíamos tener una buena cifra de votación, porque la gente está empezando nuevamente a tener ganas de participar, entre otras cosas, porque ve en algunos candidatos un cambio desde la perspectiva etaria, un candidato más joven y hasta eventualmente en el discurso. Y la posición política, obviamente, que son candidatos que provienen de espacios un poco diferentes de los candidato presidencial anterior. Y yo creo que eso va a motivar probablemente, porque la elección presidencial habitualmente motiva a la gente a ir a votar, no como la de los gobernadores hace un par de semanas atrás. Entonces estoy bastante optimista en cuanto a la participación para esta elección precisa y, como tú dices, es un proceso que va en paralelo al proceso de la nueva Constitución. Entonces hay un interés de la ciudadanía para ver si va a resultar este cambio político del país, este cambio constitucional, y se van probablemente cruzar los intereses en eso. Mira. Bueno, tenemos que irnos. Te voy a dejar puesta la pregunta, Sebastián, un poco lo mismo. ¿Qué crees tú con respecto a las presidenciales pasadas, que fue Piñera-Guillé, ¿sí? Piñera-Guillé, versus lo que va a pasar ahora? Ahí vamos a tener la respuesta. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se muevan de ahí. Esto es el sillón de Moulian. Un abrazo. Quiero agradecer no se muevan a nuestros auspiciadores, porque sin nuestros auspiciadores esto no sería posible. Además, no podríamos tomar XTC. Qué cosa más rica. Ay, ay, ay. XTC, bebida energética, sin límites y sin censura. Lleva tu energía. Nuevo envase en lata 500 ml. Sistema Lata Paz. No chorrea ni pierdes el gas. Gracias, XTC. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias, Clínicas Nueva Costanera, por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias, Regio, por estar con nosotros. Qué mejor que agradecer a los auspiciadores que hacen posible el que hagamos periodismo independiente, donde en el Dínamo y en Vive de BTR. Tu casino en casa, www.tucasinoencasa.com. Envía un WhatsApp al +569 4229 2166 la palabra sillón y recibe un bono de bienvenida de 10.000 pesos. Gana y recibe el pago en menos de 24 horas. Atención, muchas gracias, Casino en Casa, tu casino en casa.com, tucasinoencasa.com. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí de vuelta. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la sintonía. Estamos con Alan Carrier y Sebastián Benavente. Y a Sebastián, conversábamos un poco en los comerciales de cómo hacemos para ir hacia adelante y de lo que, el puente. El puente, y cómo hacemos, a dónde nos agarramos. Entonces, pienso que es la constituyente donde nos podemos tomar. Y aquí me gustaría opinar y decir que me parece una falta importante a la democracia el que hayan sacado al almirante Arancibia.
¿ya? En mi calidad de momio que tengo, de conductor momio, me parece que es... Y a mí no me cae bien, hemos tenido algunas discrepancias con él, pero sin embargo esta vez encuentro una mirada miope nuevamente de no querer escuchar a una persona que me imagino que los que lo echaron piensan que va a hablar puras imbecilidades, entonces ¿para qué lo echan? Sí. Bueno, a actualizar el tema, finalmente lo aceptaron en la Comisión de Derechos Humanos, pero sí lograron o negociaron o acordaron que no participara de los testimoniales con respecto a la violación de los derechos humanos por las sensibilidades de las personas. Y ahí se llegó a un acuerdo. Pero yo quisiera mostrar un poco el fenómeno y prepararnos porque nos van a venir sucediendo. Vamos a tener dificultades, problemas, reflexiones y decisiones. Eso fue lo que pasó con el comandante Arancibia, pero también generó una reflexión ciudadana y que finalmente logró de alguna forma calibrar o encontrar una forma acordada de poder avanzar respetando en cierto grado las sensibilidades legítimas de algunas personas y el legítimo derecho de él también participar. Sí, pero yo creo que el valor está en aprender de que estas cosas nos van a seguir sucediendo y no porque aparezcan echarnos para atrás y que se está quemando la democracia. Es una oportunidad de reflexionar y ver también cómo vamos resolviendo cosas que se nos vienen a granel en el tiempo. Esto va a volver a pasar, así que no mantengamos la calma. ¿Sí? Esto es normal. O sea, es normal. Es esperable. Es esperable que 5 personas le digan a otra persona, mira, tú no vas a poder relatar lo que pasó porque creemos que estuviste metido en violación a los derechos humanos. Es que más que normal es esperable en atención a la parte humana de los que están ahí. O sea, no le encuentro ninguna dificultad de entender si personas piensan que él fue parte de la desaparición de sus familiares y que él esté ahí, como yo vengo a hablar de las buenas prácticas de los derechos humanos. Claramente hay una sensación humana por dentro como de que esto es como incoherente. Pero se pudo avanzar. Pero el almirante Arancibia estaría detenido, pues como muchas personas están detenidas. Esa es mi única... O sea, salió electo. Primero se pudo inscribir en una lista de constituyentes para ser electo. 1. Segundo, no está preso. Hay muchos que suponen que el almirante Arancibia estuvo involucrado, ¿no es cierto?, en actos de lesa humanidad. Correcto, perdón, pero finalmente, ¿qué es lo que termina pasando? Se termina validando la legitimidad de él de participar, porque él sigue en la comisión, se aceptó, no lo echaron, no lo expulsaron, no lo vetaron, no lo cancelaron, no lo funaron. Sí, pero se sigue legitimando el que creamos que la copucha. Ya, pero mira, digamos que finalmente se resolvió de una forma institucional, democrática, pero también con un componente humano que también es valorado por mucha gente. Porque ya también hay que tener algún tipo de empatía humana con el dolor de cierta gente, eso también es necesario. Entonces ahí se encontró como una salida adecuada. Sí, ver el vaso medio lleno. Pero es que es bueno porque pasamos de estos radicales intolerables que no aceptan ni la democracia y todo vociferando a señora Arancibia, usted tiene su legítimo derecho de participar y pertenecer, pero también le queremos explicar una cosa que le pasa a la gente, usted podría eventualmente, y se acordó, pues, y eso es bueno. Sí, ¿profesor? Sí, 2 cosas. Yo creo que no hay que olvidar que la esencia de esta convención es la democracia. Surge de un proceso democrático, a pesar de que hubo violencia, etc., pero se encontró un camino político para salir de una crisis social importante. Y eso hace que uno no puede instrumentalizar el proceso democrático. La democracia no es solamente mayoría contra minoría. La mayoría, cuando la tiene, también tiene que velar por los derechos de la minoría. Y por eso mi lectura sobre este tema es que tenemos que ver la democracia como desde una perspectiva más valórica que instrumental. Y por eso yo creo que no había fundamento democrático para impedir a esta persona de hablar, de expresar su opinión, etc. A mi juicio, independientemente que también reconozco empáticamente que puede ser muy difícil para una persona de estar frente a figura política militar, frente a la historia del país. Es un primer elemento que me parece central, siempre tener a la mente cuando hablamos de eso. ¿Sí?
Eso es súper importante Sí. lo que está diciendo Alan, Sí. porque justamente hay mucho esto de que ahora un ánimo como revanchista, por un lado, ahora que somos mayoría, en algún momento algo se vio de eso, con algunas declaraciones un poco destempladas de Baradit, que después tuvo que desdecirse, reconocer, porque también esta cosa está tomando forma, no tiene forma, está encontrando su propia forma, porque al final, o por lo menos yo no quiero que uno aplaste al otro. Yo creo que la pregunta es cuál es el mejor modelo sistémico para Chile, y no por arreglar un aspecto particular voy a dar porque, qué excelente esto tiene que complejizarse y mirarse cómo este elemento opera, sobre todo en este poco puente que a veces se hace entre las demandas sociales y una economía pujante, donde los que, a mi juicio, los que representan un poco la economía más pujante, más capitalista, les cuesta un poco transparentar sus naipes y sincerar que aquí hay amarres, hay cosas, y de alguna forma invitarnos a que lo abracemos como parte de Chile, en su parte sana, porque obviamente su parte poco ética o delictual o chanchullal de eso, nadie lo va a querer abrazar. Pero yo creo que es necesario que la derecha, en sus legítimos valores o aporte al país, también tengan voz. También es necesario que alguien diga, ya listo, vamos con educación de gratuidad, pero en contrafuerza necesitamos generar más incentivos a la inversión. Entonces, cuidar la institucionalidad es necesario para la inversión internacional. Entonces ahí empieza un diálogo que dice, oye, qué bueno, sí tienes razón. Entonces uno dice, ya, pero esto no lo vamos a poder hacer de una, vamos a tenerlo que hacer escalonado, porque el plan económico, si todo resulta... Esa es la conversación que va a encontrar una calibración y un espacio para todos. No si yo o una facción oculta su parte. Sí. Y por eso en este tipo de proceso es tan importante el tema de la votación, los 2 tercios. Porque los 2 tercios impide justamente que sea una mayoría simple que impone su mirada sobre una minoría que puede alcanzar hasta los 40 y algo %. Entonces, 2 tercios implica conversación, implica convergencia, implica poner más agua en su vino. Yo sé que aquí en Chile no se ve tan bueno, pero quiero decir por allá que estos 2 tercios permiten evitar proyectos extremos y generan conversación y por lo tanto generan aprendizaje del otro, de la forma de pensar del otro, y detrás de eso vela también por los derechos de todos los componentes de una sociedad. Pero esta convención es el profesor, reflejo de Chile. Entiendo, profesor, que la balanza, ayúdenme con los números, es muy menor para la centro derecha en Chile. O sea, independiente que los 2 tercios no se hayan cumplido, pero hay una balanza que va a lanzar la convención constituyente hacia una izquierdización de nuestro país. Sí y no. Yo soy más matizado en eso. Si bien efectivamente la derecha tal que como la conocemos aquí representó algo como 25% de los votantes, no hay que olvidar que todo el resto no es tampoco tan izquierda. Yo creo que es desde 2 perspectivas. Uno, ideológicamente, no es tan izquierda. He visto las cifras, son como 77 los constituyentes que representan realmente entre el Partido Comunista, etc. 77. 77 convencionalistas. Convencionales. Constituyentes, es más fácil. ¿Sí? Pero no hay que olvidar que adentro de eso también, o sea, en estos 155 hay todo lo que representa la antigua concertación. Y esta antigua concertación son personas también que algunos están cercanos a la democracia cristiana, al Partido Socialista, etcétera, que tampoco vamos a decir que son tan a la izquierda. Y de hecho, en su forma de gestionar políticamente el país, en los últimos 20 años o 30 años, no había tanta diferencia entre los 2 bloques. Así que, o sea, los temas valóricos ir a basar ahí. Es que lo que pasa es que primero hay que desencajar los valores de los partidos. Porque los valores que uno de forma muy simplista pudiera decir los valores más tradicionalmente representados por la derecha son valores sociales, que tienen un correlato político. Porque si la economía no empieza a fallar, falla todo lo social. No solamente una parte, y no es que le afecte al que votó en contra o a favor, nos afecta a todos. Lo que pasa es que los partidos han tomado algunos valores y los han hecho propios,
En ese sentido, yo uso valores de derecha porque se entiende mejor, pero uno pudiera hablar de valores de prosperidad económica, de equidad, de controlar la inflación y obviar al partido de Vamos Chile o de Chile Vamos, porque es un valor social que es necesario para que la cultura, para que lo social entero, lo político es una expresión de lo social y tiene que estar en coherencia, y eso fue justamente lo que se empezó a cuestionar. Esto no conversaba con esto otro. Y estos valores que nos querían mostrar no se condecían tampoco después con sus acciones. Entonces, primero, decir que los valores del mercado ético los debiéramos abrazar todos en un cuadrante ético, razonable y también comprensible. Porque es necesario que también las demandas sociales, que también son legítimas, entiendan que no se puede descalibrar la cosa para un lado sin empobrecer al país y empobrecernos todos al mismo tiempo. Pero eso no significa que uno tenga que votar por Kast o por Sichel o si vota por Jadwe o Boric. No, uno borra eso, no, todo lo contrario, uno tiene que entender que eso es parte de lo social chileno. ¿Y no hay más peligro en algunos candidatos que en otros de que eso explote, ese nuevo Chile se radicalice? Yo no tengo este temor. Yo creo, al contrario, porque lo que está pasando como proceso político en Chile es muy positivo. Si uno ve los debates actualmente de la Convención Constituyente, y uno lo pone en perspectiva, pensamos que hace 2 años estábamos quemando 140 estaciones de metro. Yo estaba afuera del país justo este día. Pero 2 años después, hemos logrado reencaminar todo en un proceso político. Hubo un plebiscito, hubo elecciones, hubo definición de la Convención Constituyente de los 155, con paridad de género, con representación del pueblo indígena, y hace 2 meses que ya se formaron todas las comisiones que permiten el funcionamiento. Yo creo que en 2 años no es nada malo. Así que yo tengo una mirada bastante positiva sobre el proceso. Como Sebastián, sí. Eso yo creo que justamente conversábamos un poco de que cuando uno de alguna forma tiene cierta experiencia en procesos de esta naturaleza, uno como que pierde un poco la capacidad de asombro, como decir, bueno, están descalibrados, cometen errores, uno dice, bueno, ¿y qué esperabas? Pues era obvio que eso iba a pasar, era obvio que no había un reglamento, que eran 155 personas que no se conocían. O sea, si alguien esperaba que esto iban a salir todos de las manos a hacer ronda y que se iban a poner de acuerdo, tiene un problema de expectativas muy subjetivas. Lo esperable y normal es lo que está pasando y lo que se nos va a venir va a ser eso. Sí. Entonces como que no me escandalizo, lo veo normal. Ahora no significa que no me importe. Los de adentro lo ven más difícil la otra vez, o uno por lo menos. Karim sentía que podían existir barras bravas y las van a existir. Sí. Existen las Marcela Cubillo o las Tere Marinovich. Es que eso está en el eje de la conveniencia. Sí. Hay conversaciones que tienen que ver con lo que me conviene a mí y a mis representados, y hay otras reflexiones que la conveniencia está en el bienestar, en la búsqueda de bienestar. Con el segundo grupo tú puedes conversar y puedes dialogar, reflexionar, aceptar incluso que uno estaba en un error, nunca lo había visto, no tenía ese dato. Pero los que vienen a representar una postura de una conveniencia particular, no vas a moverlos de ahí porque su razón de ser es esa, de defenderlo hasta morir. Y eso se nos van a dialogar, eventualmente pueden encontrar una forma más velada de lograr cosas, pero tú no los vas a ir a cambiar. Ellos no vienen a cambiar, ellos vienen a representar. Sí. Tocamos un tema que yo creo que es de las cosas lindas que yo me puedo sentar a conversar con mis hijas que son más jóvenes y que yo creo que atraviesa el universo etario y el universo socioeconómico, que es el medio ambiente. Peladito, ¿pudiste averiguar algo sobre Dominga? Ahora le vamos a pedir le vamos a pedir, pero ¿qué opina, profesor Alan, sobre este proyecto y cómo vamos a ir progresando progresando entre comillas, sustentablemente, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que hablar el sentido común. El sentido común es que estamos en una situación de emergencia medioambiental y eso implica que las políticas públicas que se puedan definir tienen que incorporar de manera potente esta realidad y adaptarse y eventualmente adaptar los intereses económicos particulares a un bien común superior que es el medio ambiente.
y eso debería ser el foco político de los próximos años e incorporarlo finalmente en una cultura política permanente, porque va a ser un problema que va a ser permanente para nosotros. Así que mientras la decisión política incorpora eso, todo debería ser bueno. Ahora, el tema de Dominga habría que ver si corresponde a eso o si hubo justamente una urgencia de votar el proyecto Dominga porque estamos en un proceso de cambio político antes de las elecciones. Eso sería ya más complejo a defender. Sí. Entonces, bueno, claramente, o sea, esta es una cosa de ponderaciones. O sea, yo encuentro descabellado ponderar más un interés económico por sobre el interés de la humanidad. O sea, yo creo que no aguanta ninguna reflexión al respecto, salvo el que tiene la conveniencia económica puesta justamente ahí y espera miles de millones de dólares. Claramente eso no ve muy claro la ponderación lógica de la especie, de la continuidad de la especie y de las condiciones que permiten nuestra propia vida y continuidad como especie. Porque creo que es súper importante entender que cuando uno habla de crisis climática, no es que va a llegar un día un meteorito y nos vamos a morir todos. Van a venir escasez de recursos y eso va a traer guerra, va a traer pobreza, va a traer miseria. Y eso va a durar cientos de años quizás. Entonces no es que se va a acabar el planeta por la cosa, sino que vamos a generar una humanidad sufriente y que si pasamos cierto grado ni siquiera van a poder arreglarlo. Va a empezar la guerra por el agua, como está la guerra por el petróleo o la guerra por cualquier cosa, van a empezar la guerra por el agua. Nosotros tenemos la Antártica. Bueno, después esa agua y esas cuestiones, sabéis que son de derecho público mundial, así que vamos a protegerlo y va a venir otro país, se los va a querer llevar. Viene una miseria y un sufrimiento de cientos de años. No es que esto se va a acabar así de una. Si fuera así ya por último, tú decís ya, prefiero morir así que ver a mis nietos o bisnietos luchando por un pedazo de carne que no esté contaminada. O sea, entonces ante esas alertas tan claras, obvias, evidentes, uno no queda otra que sospechar que el que no la abraza es que tiene intereses económicos heredados o en curso o busca un bienestar particular, pero no puede estar por sobre los intereses de la humanidad entera. Es absurdo. Profesor. Totalmente de acuerdo con lo que dice Sebastián y con un elemento asociado que hoy día la ciudadanía no se equivoca. Si hay un rechazo para este tipo de proyecto a nivel de la ciudadanía es porque hay un sentido común desde la reflexión, desde el conocimiento, tal vez no tan experto, pero un conocimiento más emocional y simple, por decir lógico, que hoy día los proyectos que no respetan el medio ambiente no deben existir más. Entonces, que hagamos lo que pide la ciudadanía, que más participación, que hagamos consulta para saber si la ciudadanía está de acuerdo que se vuelven a abrir o que se continúa a abrir este tipo de proyectos, o tenemos que sí empezar a cambiar la matriz de producción del país hacia otro tipo de producto no tan extractivo, pero un poco con más conocimiento asociado y por lo tanto valor asociado también, más allá de los intereses económicos de algunos grupos particulares. Allá estamos nuevamente, como decía Sebastián, hablando del interés del país entero y finalmente del planeta. Y Dominga es extracción de cobre, ¿no? ¿No sabes? Desconozco los detalles Pelao, particulares. Que te pregunté sobre Dominga. Hoy día me cuentan por interno que los grupos de constituyentes de centro derecha hicieron un mea culpa importante recién con respecto a los abusos y injusticias que hay con los pueblos ¿Originarios? pueblos, sí. Acaba de pasar. Eso estamos grabando, son las 5 de la tarde, pero eso es que estamos en noticias en desarrollo. Que habla bien, ¿no? Habla bien de este grupo de personas que estábamos viendo que... Y del proceso mismo de la constituyente, porque lo que decíamos, el diálogo, escucharse, hablar y reconocer que no todo es blanco o negro, pero estamos más en los grises. Y darse una Me legítima... dicen que es hierro, Dominga. Darse una legítima oportunidad de equivocarse, si es inevitable equivocarse, descalibrarse, el calor del momento, alguien tira una cosa descalibradísima, pero también uno puede pedir perdón, sabes que me equivoqué. No quería decir eso, ¿me perdonas? Sí, no. Sí. Pero no podemos, hay un error, esto hay que cerrarlo, voto rechazo, no, esto hay que...
bueno, cada uno tendrá sus posiciones y en base a los riesgos que ve del proceso particularmente, pero démosle la legítima, razonable y honesta oportunidad de que un proceso se constituya con un tiempo adecuado. O sea, llevamos un mes y medio, sí. No es como para quemar las naves y se acaba la cosa y sí. Váyanse todos para la casa. Sí. Perdonen que vuelva para atrás, pero hoy día ocurrió un fenómeno político que tiene que ver con Catherine Martorell, que deja, ¿no es cierto?, la subsecretaría del delito y se integra al comando de Sichel. ¿Cómo se llama cuando uno se pega en las piernas? Yo siento que es una... ¿Un disparo en el pie? ¿Dice? Claro, no un disparo, sino que una metralleta en el pie. Porque, un bazucazo en la pata. Porque si hay alguien que ha elevado, ¿no es cierto?, o ha sido vocera en todo lo que... en un mundo tan importante, ¿no?, que es el delito, el cuidado, se haya sumado, se haya dejado la subsecretaría y se haya sumado a la campaña de Sichel. Para mí una torpeza. ¿Qué opina usted, profesor? Bueno, yo tengo una buena opinión de ella. Y yo creo que ella sabe también que el gobierno de Sebastián Piñera está por terminarse. Si tiene la capacidad, si le gusta al candidato Sichel de tenerla en su comando, ¿por qué no? Esa es la subjetividad, cada uno define lo que quiere. Además ella es muy joven también, es una figura nueva, por lo tanto puede tener mucha proyección política. Así que... Tiene un buen perfil y quizá pueda mantener a los delincuentes alejados de esa candidatura, con toda su experiencia en... A los delincuentes de cuello corbata, dice usted. No, cualquiera. No quiero ponerle ropa al delincuente. Es que ella trabajó con los delincuentes cuello corbata según el prototipo que tenemos de delincuente cuello corbata. Entonces, ¿cómo se lleva a una niña que trabajó con los delincuentes cuello corbata? Se la lleva un comando y va a ser algo tan liviano, tan como... ¿Qué es lo que dice Alan? Pues son subjetividades, la gente dice, bueno, quizás es mujer, es joven y eso es suficiente para mucha gente, o es atractiva, eso me da confianza, habla bonito, habla de corrido, la he visto defender a la ciudadanía y eso hace un buen background para valorarla, pero no creo que entren al detalle los que... ¿No? Espero que no. Yo pienso que probablemente es mejor tener este tipo de perfil político que personas que vienen de la farándula y que llegan por lo mismo porque son mujeres o hasta hombre, claro. Pero que no tienen ninguna experiencia asociada. Por lo menos ella viene con experiencia. Claro. Y también un elemento, cuando uno asocia a un candidato, hablábamos de la elección presidencial que yo decía que era bastante emocional y de identificación, bueno, uno ve quién está al lado del candidato. Y allá también ella puede representar una figura atractiva por su presentación, por su presencia en el gobierno anterior para una serie de personas. Hay pocas personas también que manejan el contenido de un programa. Como decía, uno vota más por corazonada que por manejar todos los detalles de un programa político. Así que en eso ella puede ser un buen aporte para el candidato. Sebastián, se nos acaba el tiempo y siempre dejamos un espacio para el último mensaje. ¿Quieres partir? ¿Quieres, por favor, profesor? Bueno, muchas gracias. Bueno, contarles que estuvimos aquí, para los que están viendo recién el programa, Alain Terrier, ¿no es cierto?, doctor en Ciencias Políticas, profesor decano de la Universidad Bernardo Higgins. Ha sido muy grato conversar contigo, un dado medio bajoneado, medio atontado, pero ha sido una conversa muy interesante. Y te dejo ahí tu cámara. Bueno, mi principal mensaje, voy a decir, para el país de manera general, hay que ser optimista. Yo creo que lo que se viene para Chile va a ser muy positivo si uno lo ve desde una contextualización política un poco más amplia. Probablemente que Chile va a transformarse en ejemplo para otros países, que sea América Latina o en otro continente, porque lo que está haciendo realmente es salir de una crisis de sistema mediante un proceso democrático, participativo, que apunta
probablemente en el próximo proyecto, a tener más representaciones de género, de los pueblos originarios, de la justicia en sí, y con este background importante, con ciudadanos que tienen un capital cultural cada vez más alto, lo que nos demuestra que nuevamente la educación es la mejor arma para defender la democracia y para avanzar. Así que tengamos confianza. Hubo un presidente en Chile, Alan, que dijo, gobernar es educar. Absolutamente, sí. Y lo podemos ver con lo que está pasando desde estos últimos 30 años. Pedro Aguirre Cerda, que era un presidente más bien de izquierda, ¿no? Radical, pero... Con sensibilidad social, diría yo, porque esto de izquierda, derecha, ya votémoslo rápidamente. ¿No existe la izquierda y la derecha? Sí existe, pero lo que representa es una representación muy pobre de lo que debiera representarse ahí. Con vocación social. Entonces mi mensaje para poder ahí... Después Hernán me corta... No, dale. Termina sentado. No, aprovechando como al país, hay una oportunidad real de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien sí se puede, incluso cometiendo errores en el camino, como nos pasa a todos. La constituyente también va a adolecer de eso, pero eso es normal. Pero lo que tenemos que dejar de pelear y de desacreditarnos, porque tenemos que entender que la realidad es todo lo que participa de ella y todo tiene que estar entrelazado y trenzado. No podemos generar una mirada descompensada con una mirada actual. Tenemos que generar las condiciones para que en el tiempo las cosas se vayan logrando y mejorando. Y sobre todo pedirle a la gente que dice representar a la derecha que por favor se depuren y que por favor representen lo que uno esperaría que representara, porque los aspectos económicos son fundamentales para todos los beneficios sociales o el desarrollo social. Y a veces siento que están, no sé, no representan bien ni siquiera lo que debieran representar, que tiene valor y que es necesario que esté bien representado. Entonces necesito que también se pongan las pilas y sean honestos y transparentes en cosas que son importantes para todos, no solamente para la gente de derecha. Para la gente de izquierda también es tan importante porque es social, sumamente social. Y mientras más rápido entendamos eso, podemos hacer algo bueno y algo mejor. Sí se puede, con riesgos, con errores, pero tenemos que ser honestos en el proceso. ¿Sabe cuál es el eslogan de Sichel? ¿Seamos honestos? No, sí se puede. Sí se puede. Sebastián, muchas gracias por esta conversa. Muchas gracias, querido profesor. Ojalá nos juntemos de nuevo, está entretenido, ¿eh? Y podamos viajar un poco y ver qué país vendrá, ¿no? ¿Qué país vendrá? Hoy día hablábamos yo trabajo en la DEP, en la Dirección de Educación Pública, y la última reflexión, que los niños habían llegado de vuelta al colegio, cada uno con su teléfono, ¿eh? Y lo único que hacían era mirar el teléfono. Sin embargo, los terceros y cuartos medios llegaron a abrazarse, a tratar de abrazarse, ¿no? No se pudieron abrazar, pero llegaron a abrazarse. Se nos viene una generación donde el teléfono los tablets van a ser fundamentales, y espero que los que tengan tiempo revisen a Pepe Mujica, que está siendo hoy día un referente muy importante para mi vida, por lo menos, ¿no? Eso, un abrazo gigante. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos. ¿No es cierto? Sebastián Benavente, psicólogo, coach, y Alan, muchas gracias, ¿no es cierto? Y muchas gracias a la universidad por permitirnos tenerte acá aún en esta conversa. Muchas gracias por la invitación. Vale. A ustedes nos vemos. Acuérdense que nos pueden ver en todas las plataformas. Esto fue El Sillón de Mou.